Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Bueno, creo que se ha quedado una buena tarde para escuchar a Remedios. Quería darle las gracias a Elena por la presentación y también darle las gracias a Ana porque entre las cosas de las que llevamos hablando mucho tiempo era la posibilidad de que Remedios Zafra estuviera entre nosotros en algún momento. Y el karma a veces es así. Justo cuando Ana no puede estar aquí, Remedios nos va a acompañar y creo que nos va a iluminar en su conferencia. Voy a leer el texto que he preparado porque me gustaría ser lo más próximo posible a cómo es Remedios Zafra. Para mí, en primer lugar, es un placer el poder estar aquí contigo y el escuchar la conferencia desde tan cerquita. Nunca me lo hubiera imaginado, sobre todo cuando hace tantos años hablábamos de que vinieras. Y en segundo lugar, no puedo más que manifestar mi admiración por tu trabajo, que he podido seguir no solo a través de tus libros, sino de tus participaciones públicas. En esta introducción, que prometo será breve, porque yo, como vosotros, he venido a escuchar a Remedios, no es la de un especialista, Elena, sino más la de un fan. Con tus libros me ha ido ocurriendo como a muchos de vosotros, cuando encuentras que entre las páginas que lee hay algo que parece ocuparse de su vida, como si ese autor o escritora fuera alguien que nos contara, que reflejara nuestro propio ser. Con la literatura nos suele ocurrir con mucha frecuencia, pero con los libros de ensayo la cosa se hace más ardua. ¿Quién se podría reconocer en conceptos como frónesis, la prudencia aristotélica, aletheia, esa desocultación de la que hablaban los griegos para expresar la verdad? Eso que dice Jean-Luc Nancy de pactage du sensible. Sin embargo, ¿quién no se siente incumbido por conceptos como cuidado o por entusiasmo? Conceptos que están en la obra de Remedios. En realidad, para explicar mi pasión, necesito contar en la intimidad de esta tarde de Bruselas, y espero que no salga de este coche, cómo llegué a Remedios Zafra. No tanto porque mi experiencia vital tenga el más mínimo interés, que no lo tiene ni siquiera para su protagonista, sino porque da cuenta de algunos de los temas que han preocupado durante los últimos años el trabajo de esta escritora. En 2017, cuento, mi amiga Carmen Isasi, que es artista plástica, me regaló un libro de Remedios, que creo que acababa de salir, El entusiasmo, y me dijo: creo que este libro te va a gustar, porque habla mucho de ti, y no porque Remedios me lo dedicara, no nos conocíamos entonces. El libro, que fue premio Anagrama de ensayo, lleva como subtítulo Precariedad y trabajo creativo en la era digital. ¿Por qué mi amiga pensaba que era un libro para y sobre mí? Pues porque me había visto entregarme en cuerpo y alma hasta el deleite, y todo hay que confesarlo, a veces hasta la ruina, en proyectos culturales y artísticos de los que normalmente no tenía el dinero suficiente para vivir o en los que en ocasiones no era pagado ni en el tiempo ni en forma, pero a los que me arrojaba, como bien recuerda el título del libro, con verdadero entusiasmo. Seguro que algunos de los que os dedicáis, algunas, al mundo de la cultura, de las humanidades, de la creación, de la investigación y algunos otros oficios, os ha ocurrido que alguien que requería de vuestros servicios os ha dicho que ¿cómo pretendíais cobrar tanto? O ni tan siquiera cobrar. Si a vosotros os gustaba eso que hacíais, como si vivir y trabajar con dignidad estuviera reñido con desempeñar nuestra labor con placer y fascinación. Entendía también por qué a mi amiga Carmen le había gustado el libro. Ella, como os he dicho, es artista, pero hace un tipo de obra a la que le cuesta entrar en el circuito del arte. Así que, desde otro universo diferente al mío, le era difícil encontrar galeristas, llegar a los críticos para que conocieran sus proyectos, que una sala la expusiera, o si lograba participar en exposiciones colectivas o en concursos, esto en el mejor de los casos, correr con todos los gastos, transporte, promoción, alquiler de sala, etc. ¿Alguien se ha parado alguna vez a pensar que la mayoría de los artistas presta sus obras, sus creaciones, para que a coste cero un organismo público o privado las exhiba y de esa manera crear su programación? En definitiva, lo que mi amiga Carmen hacía, como muchas artistas invisibles, era prestar su talento creativo porque era algo que a ella también le gustaba, hacía una profesión por la que sentía verdadero entusiasmo. ¿Pero qué entusiasmo es este? ¿De qué entusiasmo nos habla Remedios? Cito, con su permiso. Un entusiasmo que encontraría sus máximas expresiones de júbilo forzado en trabajos culturales, creativos y cada vez más en el contexto académico.
Miro alrededor y observo que esto acontece hoy, como si la pareja pobreza y creación actualizara en un giro y engarce temporal aquella época anterior a la invención de la imprenta, en la que, sugería Smith, Adam Smith, estudioso y pordiosero eran palabras casi sinónimas. Pero no es solo la ilusión, sino quiénes son sus protagonistas. Y ese es otro aspecto sobre el que el libro incide con gran pertinencia. Esto es, la identificación entre la precariedad de estas profesiones inútiles. También Nuccio Ordine era uno de nuestros deseos y lamentablemente no podremos contar con él, este homenaje de la utilidad de lo inútil. Decía que también son las protagonistas importantes en los libros de Remedios, la proliferación de mujeres que trabajan en estas profesiones. Y cito de nuevo, observo, por ejemplo, que frente a las orientaciones tecnológicas y los trabajos relacionados con las clásicas formas de prestigio, todavía muy masculinizados, la práctica cultural se feminiza y nutre de un excedente de mujeres formadas en lo que aún llamamos ciencias sociales y humanidades, viejas y nuevas. Un excedente que conforma una bolsa de mujeres creativas, desempleadas y precarizadas, a las que pronto les salpica la abdicación de los poderes políticos públicos en sus responsabilidades sociales relativas al cuidado y a la atención de las personas dependientes. Creo que también por esto mi amiga Carmen pensaba que era un libro para ella y un espejo para mí. Llevo los últimos días leyendo el informe. Creo que es tu último libro publicado. Su subtítulo, Trabajo intelectual y tristeza burocrática, ya nos anuncia de qué fragmentos de la realidad pretende ocuparse. Ese en el que la sociedad nos convierte en una especie de burócratas a su servicio. Estoy seguro que muchas de ustedes, también algunos, empiezan a sentirse reconocidos. ¿No les han pedido nunca completar un informe justificativo en la organización o empresa para la que trabajan? Seguro que sí. Mientras su talento seguía oculto. A Remedios también le pidieron hacer uno para reemplazar su viejo ordenador. Ella, con la valentía que caracteriza sus escritos y sus proyectos, decidió realizar dicho informe a su manera, que no fue otra que la de escribir un libro. Este libro. Por tanto, ese informe inefable, como así lo denomina, lo tuvo que realizar en su mayor parte con la precariedad de medios a las que se había visto conducido su pensamiento por la falta de un ordenador. Y nos cuenta, las dificultades administrativas e informáticas derivadas de su puesta en marcha y la consecución de permisos me han llevado a trabajar varios meses con el ordenador viejo, con dos teclas titubeantes que obligan a pulsar con más intensidad y 2 veces por uso las letras O, P, el 0 y las interrogaciones. A la dureza de estas se suma el desgaste de las teclas que más empleo, diluidos los dibujos de la A y la M, desnivelada hacia el pulgar de la diestra la tecla horizontal que marca los espacios. Las consecuencias no son solo intelectuales, también lo son físicas. Esta situación, por supuesto, nos deja huellas. ¿Quién que se dedica a estas precarias profesiones no sufre dolor de espalda o sobrevive el fin de mes o de proyectos sin ansiolíticos? Porque sí, efectivamente, lo más profundo es la piel. Allí se produce la materialización de nuestro ser, de lo que hacemos, de cómo vivimos. Así, esta precariedad se manifiesta en vosotras, en algunos de vosotros también. Adalides y entusiastas de la cultura. En el libro se recogen testimonios de lectoras y lectores que seguro se han sentido tan identificados con tu escritura como yo mismo. Si alguien lee la página 48 de este libro, se verá aterrado por las consecuencias a las que lleva un trabajo intelectual. Es el testimonio del año 2023 de Alicia Maguey, y os recomiendo que lo leáis. Y se pregunta a Remedios, entonces, ¿cómo cuidarnos? Y nos responde, ciertamente es difícil cuidarnos si ni siquiera sabemos frenar. Puede que la frase, si uno no para, el cuerpo para, reiterada por los profesionales de la salud, pase por alto que necesitamos la ayuda colectiva, la que activa lazos humanos para ayudarnos y decirnos no. La página de mi diccionario desapareció la letra M. El cuidado, ya se lo decía, este es otro de los universos que abre Remedios y en los que yo me veo identificado. El cuidado y atención a los demás, el cuidado de los otros, de los que nos rodean, de nuestros padres mayores, los que van enfermando. Y me encanta la reivindicación que hace de esas mujeres que han permanecido ocultas en el cuidado de los otros y que todavía lo continúan. Y leo.
Ha sido frecuente verla 2 pasos atrás, sirviendo la comida, recogiéndola o reiterando si faltaba algo más en la mesa. Y me pregunto si es aquí a donde conduce la sumisión, a fundirte con el decorado y dejar de ser enfocado, así como los trabajos administrativos y precarizados se diluyen en la escena para que otros tengan algo que decir. Voy a ir terminando. Hay una pregunta que leída en tu libro vaga por mi cabeza. Dice, si la filosofía nos piensa y nos ayuda a pensar, ¿por qué no contribuimos a romper esos bucles que alientan a actuar por inercia? Algunos de mis estudiantes han venido hoy a escucharte y durante la semana hemos visto un pequeño fragmento, un diálogo en el que dices que si no tenemos tiempo, no podemos pensar. Dense tiempo. Si estamos ocupados la mayor parte de nuestro día, no nos queda tiempo para la reflexión. Hacemos las cosas de cualquier manera. Sin la pausa y sin el cuidado suficiente. ¿Por qué no somos capaces de que nuestro quehacer diario sea una experiencia memorable? No sé si este texto lo podría haber escrito la inteligencia artificial. Quizás. O tal vez lo haga si le damos un poco más de tiempo y de herramientas. Lo que estoy seguro es de que está cargado de género. Lamentablemente de género masculino. A pesar de que haya intentado cuidarlo y de que incluso haya intentado disfrazar al yo que no tiene tiempo y hace las cosas de cualquier manera. No se desanimen, porque de la creadora de Frutería Filosofía o Mercería Antropología, hoy nos llega la esperanza de alguien que no podía tener un nombre más adecuado, Remedios Zafra. Que poco se dice gracias o que poco se dice gracias de verdad, gracias de verdad. Gracias al Instituto Cervantes por acogerme, por traerme aquí. Es el primer viaje fuera de España que hago sola, justamente desde que cuando publiqué El entusiasmo coincidió con un momento de pérdida rápida de visión y de audición, y ha sido mi primer viaje autónomo y ha sido mi primer viaje para venir aquí. Yo pensaba, no va a venir nadie, o sea, ¿quiénes de Bruselas van a venir a una charla en español? Por mucho cariño, empeño que hayan puesto Carolina, que haya puesto Elena, que hayan puesto Nuria, que haya puesto Ángel, que haya puesto Ana, ¿quiénes van a venir? Así que, bueno, no veo bien, no veo los rostros, no sé si tenéis interés o venís obligados, pero yo imagino que habéis venido por interés y disfrutémoslo. Así que muchísimas gracias y muchas gracias también al CSIC y a Elena por esta oportunidad. Me apena un poco que no tomar el hilo de tu presentación, porque creo que ha sido la mejor presentación que me han hecho nunca. A menudo perdemos mucho tiempo hablando de los méritos y dejamos la oportunidad o perdemos la oportunidad de presentarnos a través de lo que escribimos o de lo que pensamos, que es una forma quizá más profunda, una forma narrativa de presentarnos mejor. Y en esa línea habría podido también enlazar con lo que en los últimos meses tengo muy presente en mi trabajo y es la causa por la que me invitan a casi todas las conferencias que últimamente imparto, que tienen que ver con el informe, con el entusiasmo, con Frágiles, con libros de los que han dicho que tratan de todo lo que no resulta adecuado hablar cuando hablamos de cultura, del trabajo, de lo que cobramos, de lo que no cobramos, de las condiciones que nadie imagina que hay detrás de ese entusiasmo que siempre mostramos como cara visible, de un trabajo que amamos, de un trabajo que nos trajo aquí. Y afirmaría, y creo que no me equivocaría, que personas que dedican una tarde con buen clima en Bruselas a venir a una charla de una escritora española aman su trabajo o lo amaron en algún momento. Y en algún momento posiblemente también sintieron que ese trabajo podía estar en riesgo por las formas en las que lo desarrollamos y por las maneras en las que los trabajos creativos, culturales, académicos están transformándose. Y esas formas afectan especialmente a trabajos que últimamente se han feminizado mucho. Ese es un vínculo con esta temática que nos une hoy aquí, la temática sobre la que se está trabajando en CSIC, estas charlas que van a tratar sobre el género desde distintas perspectivas y que en mi caso
he orientado a la relación género y cultura tecnológica, que es parte de lo que me trajo aquí. Y lo veréis quizá al final, cuando enlace el trabajo con el que yo llego hace 25 años al ensayo, y a eso que no me tienen nunca en cuenta en el trabajo de investigación y académico, me lo tienen muy poco en cuenta porque no casa bien con los impactos y con las revistas indexadas, Dios las tenga en su gloria. Ese trabajo que no casa ahí, pero que sin embargo es el que nos permite, o a mí me permite, hablar justamente de esa investigación en otro código que permite llegar a la sociedad y que permite entendernos mejor entre quienes nos dedicamos a ese tipo de trabajos. Y cuando yo comencé, como os decía, a indagar en la cultura digital, lo hice con esa pregunta de ¿dónde están las mujeres en la tecnología? ¿Dónde están las mujeres representadas y dónde están las mujeres como productoras? Y en ese hilo que enlaza los distintos ensayos que he venido haciendo en los últimos 25 años, está muy presente. Pero en esta charla voy a volver, voy a hacer un ejercicio que me permitirá hacer una suerte de mapa, es mi idea, de mapa de lo transcurrido en estas 3 últimas décadas en la relación género y tecnología, retos feministas en un mundo leído por las máquinas, y en ese mapa de ideas donde me gustaría enfatizar reivindicaciones y retos feministas, me gustaría hacerlo a partir de las transformaciones que hemos ido experimentando con la normalización de una vida mediada por pantallas. Y en esa transversalidad, de esa transformación del mundo que vivimos, de las vidas-trabajo que vivimos, veréis que están muy presentes esas últimas reflexiones sobre los trabajos académicos, creativos, culturales e intelectuales. Antes de comenzar, o ya comenzando, quiero también compartir algo que tiene que ver con el modo de hacer. Así como ahora puedo sentirme muy orgullosa de haber roto esa idea de que un ensayo tiene que hacerse de determinada manera y que la subjetividad debe excluirse del ensayo cuando se apoya también en trabajo de investigación, o que el poema no tiene lugar en el ensayo, o que aquello difícilmente narrable que permite abordar un tema importante para ese trabajo, pero en el que las palabras se quedan cortas y de pronto necesitas tachar un párrafo o dejar un espacio vacío. Como yo entiendo que los modos de decir importan, y lo entiendo especialmente porque me lo ha enseñado el feminismo. En los años 90, una de las grandes lecciones del feminismo fue la crítica al logocentrismo, la crítica a ese saber que nos llegaba en los libros, donde el feminismo cuestionaba no solamente lo que se decía, sino el cómo se decía, y que a quienes estábamos interesados por el feminismo en cómo hablaba, observamos que justamente esos modos de decir, esa experimentación desacomplejada en los modos de decir, era también parte de lo que se quería decir. Y es por ello que las imágenes que suelo utilizar en las conferencias, en algunos casos tienen una intención ilustrativa, en otras son más una línea de fuga. Hay muchas veces que utilizo imágenes de artistas cuyo trabajo conozco y que si tengo la suerte de que hay un guiño con alguien en la sala que también las conoce, operarán como esa pregunta abierta a generarse preguntas, porque una conferencia no es o entiendo que una conferencia, al menos no para mí, no es una disertación en la que se llega a una conclusión, sino que es una oportunidad para compartir ideas que ayuden en algo a perturbar, en algo a zarandearnos, en algo a punzar en cosas que consideramos que tienen que ser pensadas. Hay también algo de homenaje en esa utilización de las imágenes. Pues hace 25 años, cuando yo era muy joven y comenzaba a impartir charlas sobre cultura digital y ciberfeminismo, un ínclito catedrático, Dios lo tenga también muy presente
en su reconocimiento, me regañaba, regañar es la palabra, porque en ese hablar era un infantilizar también. Me llamaba mucho la atención sobre la forma en la que yo usaba las imágenes. En aquel momento las usaba de una manera mucho más experimental que ahora. Ahora soy mucho más mucho más ortodoxa en ese sentido, pero hay veces en las que las utilizo también de una manera más creativa. Pero decía que las imágenes tienen que ilustrar. Y yo siempre pensaba que las imágenes pueden hacer muchas cosas, y especialmente en una conferencia. Y como ese ínclito catedrático representa justamente lo que yo no quiero ser en la vida, o yo no quería ser en la vida, me propuse: voy a seguir haciéndolo. Y voy a seguir haciéndolo casi como homenaje a esa propuesta ciberfeminista que en los años 90 optó por publicar una serie de antítesis como antidefiniciones de lo que eran, porque no tenían muy claro lo que eran y ni lo que querían ser, hablando de ciberfeminismo, pero sí había algo que unía a esas mujeres que hablaban de género y tecnología en los 90, y es lo que no queremos ser. Y justamente en ese no querer ser hay también una motivación que operaba como alianza. Esta introducción viene para situar dos de las ideas en torno a las que quiero construir estas reflexiones que os comparto, y que tienen que ver con el título que hemos elegido: esos retos feministas de un mundo leído. Retos feministas en un mundo leído por las máquinas. La primera cita que está transversalizada en esta conferencia forma parte del trabajo de Cathy O'Neil, Armas de destrucción matemática, y es una alusión a cómo determinado tipo de tecnología que favorece lo que ella denomina bucles de retroalimentación perniciosa, esos bucles que se esconden en los modelos matemáticos y que, si no se afrontan, tienden a reiterar modelos de desigualdad. Ese trabajo de Cathy O'Neil aporta una visión interesante que inspira también esta conferencia. Ella comenta cómo, a medida que los privilegiados son cada vez más leídos por personas, las masas son leídas por máquinas bajo fuerzas monetarias. Quizá añadiría a esta última idea de las masas son leídas por máquinas o por personas, trabajadores precarios que se comportan, que tienen que comportarse como máquinas. Y ahí esa alusión a lo burocrático es fácilmente también contextualizada. Esta idea para mí conversa con una de la autora de Simone Weil en un trabajo de los años 30, La condición obrera, pero que 100 años más tarde sigue teniendo, a mi modo de ver, muchísima vigencia. La manera en la que Simone Weil habla de las organizaciones sociales es una manera que creo que se puede extrapolar a muchas organizaciones y contextos en los que nosotras y nosotros trabajamos. Ella, desde un punto de vista moral, afirma que una organización social puede considerarse como una organización social buena si tiende a atenuar las desigualdades, elevando, no rebajando. Llama la atención también sobre que puede considerarse mala o negativa si agrava esas desigualdades. Pero lo que me parece más interesante de la reflexión de Simone Weil es que identifica un tercer compartimento, una tercera categoría, que para mí es la que más importa por su vínculo con la cultura digital contemporánea. Dice que, ojo, atención, esas organizaciones pueden ser odiosas si contribuyen a asentar, a crear compartimentos estancos. Esos compartimentos estancos, en mi opinión, tienen que ver con esos bucles invisibles, con esas estancias en las que estamos activos, parece que nos movemos, pero ese movimiento nos deja una y otra vez en el mismo lugar. Esa ilusión de que estamos avanzando, consiguiendo determinadas cosas, pero sin embargo estamos en esos compartimentos estancos. Esta lectura vinculada con la pregunta por un mundo igualitario, que es la pregunta que mueve
esta conferencia y toda reflexión por mi parte orientada a la relación género y cultura tecnológica es la que estará presente en este trabajo, en esta exposición. Las preguntas sobre las que iré transitando tienen que ver con estas que os comparto. ¿De qué manera la cultura algorítmica es más conservadora hoy en día para las mujeres? ¿Qué riesgos se deducen para el feminismo cuando las personas somos mayormente leídas por máquinas o por humanos precarios que actúan por máquinas? ¿O cómo se ha transformado el contexto de la reclamación y desafíos feministas en estas décadas de mediación tecnológica digital? Me ha parecido pedagógico. Yo creo que un reto de quienes nos dedicamos al pensamiento es ayudar a las personas a comprender incluso a veces lo difícilmente expresable con palabras, y el reto también pedagógico de ayudar a expresar. En ese ayudar a expresar lo que en estas 3 últimas décadas de feminismo en Internet hemos vivido, se me ha ocurrido proponer este esquema para guiarnos por él. En los estudios sobre feminismo e Internet en las 3 últimas décadas han predominado 2 énfasis que siguen estando. El énfasis que mira la situación de las mujeres como productoras de tecnología, y el énfasis que habla de las relaciones entre el género y la representación. Producción y representación serían, por tanto, 2 de los puntos de entrada cuando hablamos de retos feministas. Apoyándose en preguntas sobre cómo las pantallas contribuirían a transformar los estereotipos e imaginarios, estando el cuerpo aplazado y mediado por pantallas, cómo el mundo digital construido sobre un sector tecnológico singularmente masculinizado repetiría sesgos y desigualdades para las mujeres o cómo los transformaría. Estas preguntas han estado desde los años 90. Pero cuando a finales de los 90 comencé a indagar en estas relaciones, me pareció necesario observar las transformaciones que Internet estaba promoviendo en esferas tradicionalmente separadas que habían pesado simbólica y materialmente en las mujeres. Esferas que ahora se veían relacionadas por expresiones como erosión, convergencia, desdibujamiento, confluencia. Estas palabras que permiten identificar cómo se ha transformado el mundo con Internet y, por tanto, cómo se han transformado también las relaciones género y cultura tecnológica, tienen para mí, y aparece de muchas maneras en mi trabajo, puntos de entrada desde la observación de esferas que estaban diferenciadas y que hoy se erosionan, como puede ser la esfera de la presentación y la representación en Internet, lo que denomino aquí desdibujamiento del marco de representación, y en este sentido es la esfera a la que más nos vamos a dedicar, y en ella nos preguntaremos por los retos para la construcción identitaria y subjetiva. Nos preguntaremos por el papel de las IAs y por esos bucles de los que os hablaba antes. Pero también hay otras esferas que se han erosionado y que trataré de una manera más resumida, pero que son importantes y retroalimentan a esta primera. La intersección de esferas o espacios de producción, recepción y circulación, de la que se generan nuevas formas de valor, aquí lo denomino tecnocapitalista. Si habéis leído algo de mi trabajo, sabéis que a menudo hablo del valor escópico, del valor de lo visto o lo muy visto, es decir, de esa propuesta de hacer equivaler ojos a capital, ojos como ese gran valor que se posiciona en una cultura mediada por pantallas. En este caso, en la intersección de espacios de producción, recepción y circulación, me gustaría hablar de los retos del feminismo frente al giro reaccionario, ese giro que ha convertido el antifeminismo en pegamento simbólico de los movimientos conservadores y ultraconservadores que hoy en día tienen gran protagonismo en las redes. Confluencia de espacios de afición y profesión tecnológica, y hablar en este caso de los retos contra la feminización precaria. Y por último, quisiera hablar brevemente sobre la erosión de la esfera público y privada, porque esto tiene mucho que ver
los cuidados y tiene mucho que ver con cómo el feminismo ha sido capaz de darle la vuelta a esa instrumentalización capitalista de convertir lo privado en público para rentabilizarlo de alguna manera, a diferencia de la apropiación que ha hecho el feminismo de convertir lo privado en público cuando eso privado ha sido algo que nace de lo íntimo y opresivo, eso que no nos atrevíamos a compartir con otras personas, pero que nos dolía, nos dañaba y que se ha ido silenciando a través de una inseguridad educada. Comienzo con ese primer escenario de desdibujamiento del marco de representación. En parte de mi trabajo también lo he denominado desdibujamiento del marco de fantasía. No tengo muy claro qué expresión me gusta más. Quizá marco de fantasía es la que más he usado, pero aparece, os puede resultar más claro refiriéndome a él como marco de representación, pero lo describiré. ¿A qué me refiero? Esta imagen que veis ya puede dar pistas de a qué me estoy refiriendo, porque seguramente muchos habréis vivenciado cómo en los últimos años los más pequeños y los no tan pequeños, cuando están en un coche, en el asiento de atrás, yo en concreto hace varios años observé maravillada cómo uno de mis sobrinos, que entonces podía tener unos 6-7 años, movía el dedo pulgar e índice con mucho deseo, intentando ampliar la vaca que estaba al otro lado en el campo, al otro lado de la ventanilla del coche. Esta conversión de la ventanilla del coche, un coche parado en el campo, al otro lado vacas, esta conversión de la ventanilla del coche en una interfaz, y en este caso también en un marco de fantasía, me parece una buena metáfora para este marco del que quiero hablaros, porque ese marco de fantasía puede ser tanto una estructura de cartón con la que unos niños juegan a ser otras personas, ahora soy una cosa, ahora soy otra cosa, ese marco que contextualiza y legitima que podemos jugar con lo que somos, con lo que representamos y con lo ficticio. En esos 3 niveles que se solapan en las pantallas, ¡buah! Ha sido fascinante la transformación que hemos vivido y que estamos viviendo, porque en esa convergencia de la presentación y de la representación, de lo real, de lo representado y de lo ficticio, nos encontramos con un contexto cargado de potencia para las lecturas en torno al género, a la identidad y a la subjetividad. ¿A qué me refiero cuando hablo de identidad y de subjetividad? Quienes venís de filosofía debéis estar como muy saturados y saturadas de estos conceptos tan presentes, pero para que no vengáis de esos ámbitos, por identidad me refiero, tomando las palabras de Sartre, que además Celia Amorós también suele utilizarlas, cito a ambos. Identidad para ellos es aquello que la sociedad hace con nosotros, frente a la subjetividad entendida como aquello que nosotros hacemos con lo que la sociedad hace con nosotros. Este es el punto de entrada a la relación género e Internet, porque cuando nos encontramos con Internet a través de esa pantalla conectada, una de las primeras preguntas que nos hacemos es ¿qué podemos hacer subjetivamente y qué podemos hacer y ser identitariamente? Las lecturas que aquí os pongo resumidas, creo que hay muchas lecturas, las he resumido en 3, las que predominaron en los años 90 eran las más utópicas, las que se apoyaban en las visiones incluso deconstructivas, en las visiones cargadas de mayor potencia, más escenificadas por esa imagen que veis arriba de Venus Matrix, en las que la sensación de poder relacionarnos dejando el cuerpo atrás explotó una diversidad de
posibilidades para la relación no estereotipada, para construirnos de manera no estereotipada, para dejar atrás esos estereotipos del cuerpo, el género, la edad, que nos sentíamos que nos habían hecho tanto daño durante mucho tiempo. La experimentación con la máscara y con el anonimato era lo habitual en los años 90. También la inspiración en las ficciones político-poéticas de Donna Haraway y en las lecturas e imágenes que podíamos proyectar de un futuro de relación armónica con de relación armónica humano-máquina. Pero años 2000 y actualidad, que serían a los que se refieren la resistencia ante la presión simbólica y precaria, y la actualidad, la regulación necesaria, desdibujamiento de los marcos de verdad y complejidad de las IAS. Este escenario que resumo en esos dos epígrafes tienen que ver con un punto de inflexión que podemos poner en torno al año 2002-2004, cuando varias reuniones en torno a las cuales tanto la ONU, la UNESCO generaron debates sobre la sociedad, lo que entonces se denominaba sociedad de la información, que después hemos ido denominando sociedad red o cultura red, se preguntaban sobre qué queríamos, qué queremos y qué nos gustaría que fuera Internet. En esos debates en los que se dio voz a distintas instituciones, organizaciones no gubernamentales, miembros de la sociedad civil y empresas, claramente tuvieron un gran protagonismo las empresas que posicionaron un futuro en ciernes, una territorialización en ciernes, que es la que hemos visto prácticamente desde el año 2002 a la actualidad, con la aquiescencia hasta cierto punto de muchas organizaciones que vieron y que vemos cómo se ha ido creando apariencia de espacio público que no era espacio público, apariencia de espacio público en redes dominadas, controladas, gestionadas por industrias, por empresas muy localizadas que acumulan grandísimo poder y que tienen una gran responsabilidad sobre cómo se está creando ese suelo condicionante, estructuralmente condicionante de las identidades y de las subjetividades, con lo cual no pueden considerarse neutrales ni permanecer al margen de lo que está aconteciendo en el mundo. Pero algo que aconteció también en estos primeros años de la primera década de los 2000 es que se reivindicó frente a ese yo liberado de los 90, se reivindicó un yo real. Las redes que empezaban a posicionarse en Internet empezaban a pedir que la puerta de entrada a Internet fuera uno mismo. Entrar por uno mismo, entrar por un perfil donde nuestro rostro, nuestra mejor frase fuera la puerta de entrada. ¿Cómo no volver allí donde todos saben nuestro nombre y donde somos los protagonistas, donde somos presentados y somos también exhibidos? Y ese yo real, ese yo sustentado por imágenes de realidad y por vídeos de realidad comenzó a normalizarse desde entonces, favoreciendo determinadas lógicas de las que hablaré a continuación. Una de las lógicas que se ha favorecido con esa normalización de las redes como espacio público tiene que ver con las formas de presentación y de representación. A ver si soy capaz de compartiros esta idea que funciona como una especie de hipótesis en uno de los proyectos en los que estoy trabajando. Fijaros, en la antropología simbólica se suele utilizar el ejemplo de que tradicionalmente en las distintas culturas y en los distintos tiempos, en las distintas épocas,
los cuerpos ideales, los que correspondían al canon, se han representado. Los cuerpos bellos, por así decirlo, en cada cultura han tendido a la representación. Sin embargo, los cuerpos imperfectos, los cuerpos a veces considerados abyectos, los cuerpos que diferían de ese canon, necesitaban ser presentados. Lecturas poscoloniales han identificado muy bien esta lectura cuando observamos cómo en Occidente se ha utilizado esa presentación de los cuerpos en ferias y en circos como contextos en los que se necesitaba ver esa diferencia del canon o esa diferencia del modelo normalizado a través de una presentación, una exhibición en directo. Para mí esta idea siempre me pareció muy interesante por la posible extrapolación que podíamos hacer en Internet con resultados distintos, porque lo que yo planteo en relación a Internet es que los espacios de representación y de presentación han cambiado. Por un lado, podemos ver cómo los espacios de la presentación están siendo ocupados, están siendo masculinizados y posicionados en los lugares de los streamers y en contextos como por ejemplo Twitch o en contextos en los que hay una presentación en directo, una presentación de un sujeto que habla sin importarle si lo que dice es más o menos correcto políticamente. No, es una seña de identidad ese hablar, se presume de hablar siendo uno mismo, ¿no? Hablar de esa manera en la que no hay ningún tipo de freno o cortapisa. Esa presentación, en este caso, está más orientada a una presentación del discurso y más relacionada con contextos especialmente masculinizados. Sin embargo, si vemos los contextos de la representación, podemos pensar en espacios como Instagram u otro tipo de redes, pero quizá Instagram es un contexto donde triunfa la imagen estetizada, triunfa la estetización, triunfa el canon, triunfa la imagen postproducida y triunfa también la feminización de la imagen propia, especialmente el papel que tienen mayoritariamente las mujeres que usan Instagram, lo utilizan para imágenes propias. Puede parecer simplificado, pero es simplemente un punto de partida que nos habla de contextos posibles para entender espacios para la presentación y para la representación en Internet que, lejos de haber creado mayor diversidad, nos ofrecen modelos más estereotipados, que no solo repiten lo que había, sino que amplifican los estereotipos en lo que tiene que ver con una representación estetizada y en lo que tiene que ver con una representación estetizada, feminizada y una presentación masculinizada que tiende a vincularse y apropiarse también del discurso o a posicionarse en el discurso. Claramente este primer aspecto en el que os hablo de espacios de presentación y de representación se apoya en algo que las artistas de los años 90 y las apropiacionistas de unos años antes reivindicaban. Se decía en los años 90 que Internet era el lugar idóneo para los netartistas y que los netartistas eran los hijos ideales de Duchamp, de Marcel Duchamp, porque se normalizó la apropiación de imágenes, contenido. Empezamos a utilizar imágenes y contenido descontextualizando y perdiendo el marco, el contexto de dónde sale una u otra imagen. Quizá ese es el primer paso, el desdibujamiento del contexto, para llegar al que vemos con la inteligencia artificial, que sería el desdibujamiento del objeto, ¿no? El no solo no tener claro cuál es el contexto, sino no tener ni siquiera claro si el objeto es real, existe o qué tipo de realidad y de verdad nos está mostrando. La imagen que veis en pantalla es del fotógrafo Fatih Hossein Baz, un fotógrafo que en torno al año 2014
2014, bueno, empezó a circular mucho esta imagen que tiene especial vigencia porque durante mucho tiempo en los medios se identificó como niña de Gaza tapa los ojos a su muñeca para que no vea el horror de la guerra. Y todos nos apasionamos con esta historia y todos creímos porque en Internet es muy fácil. Y especialmente si hay un cierto contexto de veracidad, como puede ser el que nos dan los medios de comunicación, pues creer que esto era así. Al tiempo, cuando el fotógrafo identificó esa descontextualización, contó la verdadera historia de la protagonista de la fotografía. La protagonista disculpad. La protagonista es una niña turca, creo recordar, sí, que tapaba los ojos a su muñeca, no para que no viera el horror de la guerra, sino para que el fotógrafo no le viera los ojos a la muñeca, porque los ojos los tenía desviados y entendía que su muñeca era vulnerable. Esta imagen no solamente me permite hablar de ese desdibujamiento del contexto, sino que me permite hablar de uno de los puntos de entrada más jugosos para hablar de género e identidad en el contexto digital, y es el protagonismo que tiene el uno mismo construido a partir de la mirada de los otros. Este poner el acento en no quiero que me veas o quiero que me veas de determinada manera, recuerda a aquella idea de Virginia Woolf cuando sugería que no son las catástrofes, los accidentes lo que nos envejece o nos mata, sino la manera en la que los demás nos miran, ríen y suben las escalerillas del autobús. Esta potencia de la mirada, esta posibilidad de que una mirada pueda incluso hacer daño, es algo que sostiene el escaparate digital, el escaparate de los yoes exhibidos y proyectados en el contexto digital. Os decía que de ese desdibujamiento del contexto hemos pasado al desdibujamiento del objeto, allí donde las imágenes que vemos se nos hacen borrosas conceptualmente por no entender si corresponden a personas que existen realmente o si son obras de creación de inteligencias artificiales generativas. Quizá uno de los primeros usos que se hace de la inteligencia artificial con estas aplicaciones que permiten dudar sobre, que nos hacen dudar sobre el objeto, en este caso sobre el sujeto que las protagoniza, vienen de ese uso que hacemos de las redes cuando nadie nos mira. Porque cuando nadie nos mira, todos sabemos que los niños y los adolescentes, una de las primeras cosas que suelen buscar en Internet es lo que tiene que ver con el sexo y con la sexualidad. Y en los contextos contemporáneos y carentes todavía de buenas formas de educación sexual y de una inclusión de educación sexual en las escuelas, uno de los primeros, digamos, frentes que la IA abrió para el feminismo es el ver cómo muchas niñas y mujeres eran objetos de manipulación en sus imágenes con los vídeos falsos hiperrealistas creados por inteligencia artificial. Más del 90% de los vídeos falsos que circulaban el año pasado eran pornografía no consentida que se utilizaba como arma de violencia machista. Pero también en este contexto en el que hablamos de la potencia de esos espacios de presentación y de representación, de la potencia de las pantallas para las identidades y la subjetividad, nos encontramos con esa otra posibilidad que tiene la inteligencia artificial de intervenir en la percepción del pasado, favoreciendo escepticismo y negacionismo. Una sociedad
poco cultivada, que renuncia a la lectura y a la historia, es más fácilmente manipulable por imágenes que pueden operar como pruebas fotográficas, siendo creaciones que crean duda o bulos sobre el pasado. En multitud de las herramientas en las que de los documentos y las imágenes en las que se basan los movimientos ultraconservadores, antifeministas, está también esta utilización de la inteligencia artificial para crear pruebas falsas en torno a lo que no ha existido, pero con esa apariencia fotográfica o de realidad se genera esa duda. La que yo os pongo aquí, la que os pongo como ejemplo, es una obra artística, es una obra queer. Siempre el arte digital y el arte ciberfeminista ha estado muy vinculado también al arte queer. En este caso es la obra del artista Felipe Rivas San Martín, que creó hace 2 años un archivo queer inexistente, en el que modificó imágenes para incluir en momentos históricos en los que era imposible imaginar escenas entre 2 personas del mismo sexo teniendo relaciones públicas normalizadas frente a la cámara. En este caso, los artistas utilizan este tipo de recursos para advertir sobre esa potencia y para hacer también esa otra lectura crítica. Decía Gary Marcus que las inteligencias artificiales crearán mentiras persuasivas a una escala nunca vista. Para ir pasando al siguiente, ya de una manera más breve, a los otros puntos que os quiero comentar, sí que querría situar cómo las tecnologías sobre las que el feminismo ha proyectado su crítica han sido tecnologías que se han caracterizado por visibilizar el mundo, es decir, por presentarse como visibilizadores de mundo, pero invisibilizándose como lente. En esa invisibilización como lente, creo que es importante reflexionar sobre el papel que tienen los bucles de retroalimentación perniciosa y también, los sesgos algorítmicos, los sesgos que, como sabéis, suceden cuando un sistema de aprendizaje automático refleja los valores de las personas que lo desarrollaron o entrenaron. Hay sesgos positivos, neutros, hay sesgos de distinto tipo, pero los sesgos que acontecen en la inteligencia artificial son especialmente, y en la programación en general, son especialmente interesantes porque no se presentan, no es como cuando escribimos un libro y comenzamos las primeras páginas hablando de esta es mi parcialidad, esta es mi subjetividad y por tanto este es mi sesgo. El compartir esos sesgos ayuda a entendernos. En este caso partimos de que la opacidad es una de las características de esos sesgos que funcionan también en gran medida como bucles de retroalimentación. Quiero hacer una breve parada en esta idea porque está también muy presente en mis últimos trabajos. Decía Cathy O'Neil, la científica de datos de la que os hablaba antes, que el riesgo de la reiteración de un mundo conservador a través de lo que ella denomina bucles de retroalimentación perniciosa o bucles invisibles o uso sesgado de la tecnología para, de una manera aparentemente neutral, contribuir a reiterar y a veces a amplificar mundos más conservadores. Ella hablaba de cómo hay 3 aspectos que especialmente hacen este contexto un contexto a tener en cuenta: la opacidad, la invisibilidad de las lentes y por tanto la falta de transparencia de cuáles son los algoritmos y cuáles son las instrucciones, la información que permite entender de qué manera nos están evaluando, nos están considerando para conseguir un préstamo, nos están considerando para ponernos en este lugar en una lista. Esto ante ese poder que siempre tiene la
la máquina, de considerarla limpia y neutral, es importante enfrentarnos a esa opacidad que en muchos casos es defendida bajo los derechos de propiedad intelectual que claramente puede tener una tecnología, pero sin dejar el margen necesario para que desde un punto de vista ético, desde un punto de vista social, podamos conocer y podamos intervenir. La escala es otro aspecto. Estamos hablando de una tecnología que afecta no a nivel solo local, sino a nivel global. Y uno que me parecía interesante es la homogeneidad. La homogeneidad tiene que ver con cómo se sacrifica la diversidad para facilitar la operacionalización. Esto igual es familiar a quienes trabajéis con bases de datos o quienes enviáis artículos a revistas en las que esa homogeneidad en la forma es un requisito que pone en riesgo la diversidad del decir y la diversidad del hacer. Os pongo este ejemplo de los olivos porque yo, que vengo de un contexto rural y de olivos, me pareció que podía ser ilustrativo. Mi padre me comentó que siempre me ha enseñado los olivos de los que presume con varios pies, olivos muy diversos, muy hermosos, pero en las últimas décadas ha pasado que esos olivos se están extrayendo para poner en su lugar olivos muy jóvenes y de un solo pie. Ante la pregunta, papá, ¿por qué está pasando esto? Porque las máquinas pueden variar mejor. Es decir, para que la tecnología entre, se necesita una homogeneización del campo de olivos, de manera que se favorezca ese trabajo. Algo similar, lo dejo en el aire, algo similar creo que acontece cuando hablamos también del riesgo de la diversidad en el contexto de las humanidades y de las ciencias sociales. Voy ya acercándome al final y compartiendo un ejemplo que me parece también interesante para hablar de esos bucles en relación al género y a la tecnología, y tiene que ver con una vivencia. Esta expresión que veis aquí, Mujeres Conectadas, daba nombre a un proyecto que en el año 2001, 2002, 2003 apareció en Internet como grupo de mujeres que se dedicaban a la alfabetización digital y que animaban a las mujeres a engancharse a la tecnología. Tenían varios dominios, no recuerdo exactamente si era .com, .org, pero tenían varios dominios. Al cabo de los años, como a los 10 años, recibo una llamada del Ministerio. Yo incluí ese dominio en un proyecto que estaba haciendo para el Ministerio de Educación entonces sobre género y tecnología. Y al cabo de los 10 años me llaman desde el Ministerio y me dicen: ¿cómo has puesto porno en el Ministerio? Y yo pensé, puede que alguna artista ciberfeminista o que trabaje desde la pospornografía algo se nos haya colado, y dudé, déjame ver. Efectivamente no era una obra posfeminista, era porno en directo. Lo que Mujeres Conectadas era en el año 2002 pasó a ser en el año 2007, 8, 9, pasó a ser un website de porno en directo, donde claramente podías ver cómo a mujeres practicando porno frente a la cámara. Os traigo este ejemplo porque 10 años más tarde, gracias a la regulación, a las preguntas éticas, gracias al cambio de normativa, Mujeres Conectadas vuelve a ser un espacio de mujeres que hablan de la conexión, que hablan del trabajo, que hablan de Internet. Lo que acontece en los contextos de feminización precaria es que gran parte de los proyectos que se hacen en un momento determinado duran lo que dura el entusiasmo cuando hay un mínimo de pago, pero si todo es entusiasmo y no hay remuneración y no hay pago, multitud de esos proyectos desaparecieron. ¿Y qué es lo que pasa en Internet cuando los dominios están libres o estaban libres en aquel momento? Que todos aquellos dominios en los que aparecía la palabra mujer eran comprados por negocios, por empresas que se dedicaban al porno. Era, digamos que, si no ponemos si no se normaliza, si no se gestiona, si no se generan esas reglas
reglas necesarias para esa territorialización, el deseo, el consumo, el hecho de que es lo más visto, contribuía para muchos a legitimar que es lo que predominara en el contexto Internet. Ya de las últimas 3 ideas que os comento de una forma ya más somera, os quería hablar de la intersección, de cómo la intersección de esferas de producción, recepción y circulación fue asumida con mucho entusiasmo por el feminismo, porque de pronto todas y todos teníamos no solamente un lugar para ver, sino también para hablar, para poder relacionarnos. De ahí viene la analogía entre feminización y digitalización que establecieron las ciberfeministas a partir del potencial que veían en la red como una red horizontal, donde todas las personas podían tener su lugar y su voz. Lo que aconteció y dio un giro crítico para el feminismo es que muy pronto esas lecturas democratizadoras se convirtieron en lecturas más oclocráticas. La oclocracia podría ser entendida como esa democracia no del pueblo cultivado, sino de la muchedumbre, del todos hablan al mismo tiempo y la información se convierte en ruido. Quiero destacar aquí 2 de las categorías que más he trabajado en mi investigación sobre género y tecnología y también sobre transformación y trabajo creativo, porque creo que están en la base de la precarización de esa posible democracia. Esas categorías son aceleración y exceso. El exceso, en este caso, tiene que ver el contar con los números más altos. El exceso se convierte en una forma de ceguera cuando hablamos de lo que ha acontecido en las 2 últimas décadas en Internet. Es como si algo positivo, como la información que es algo positiva, pudiéramos crear esa analogía de la información como luz, y la luz, que es algo positivo, la luz que da nombre al siglo de las luces, a la Ilustración, una luz excesiva, y esto lo sabemos bien quienes vemos poco, una luz excesiva se puede convertir también en una forma de ceguera. Y esto acontece con ese exceso convertido en ceguera. Un exceso que ha servido también para situar un valor hegemónico, un valor que se ha posicionado por encima de los demás, un valor mercantil, sí, incluso el valor escópico, el valor de lo más visto encumbrado como lo más valioso, poniendo subestimando ese otro valor que tiene lo que no acumula números rápidos. Ese otro valor que tiene el pensamiento lento, ese otro valor que tiene la poesía, ese otro valor que tiene la justicia, ese otro valor que tiene, curiosamente o no curiosamente, muchas de las cuestiones que son los pilares de los trabajos en cultura, en filosofía, en humanidades y en investigación. Os hablaba de la segunda categoría, que en este caso es la aceleración convertida en base de la construcción identitaria y de la vida en Internet, contribuye a una vida más precaria y una producción más precaria. Todo lo que se hace rápido resiste el resoplido, el por fin lo he terminado, o el hacer de cualquier manera, y resiste también la idea preconcebida. Cuando se nos pone delante la opción de un botón u otro botón, terminamos por caer en esa lógica binaria de sí o no, de elegir normalmente entre mundos simplificados en 2. Consecuencias que extraemos de esta deriva no es solamente la facilidad con la que se ha llegado a un mundo polarizado, sino cómo ese mundo polarizado se sostiene en grupos homogeneizados. A poco que miremos nuestras redes sociales, nos daremos cuenta de que, vaya, hay muchas personas en nuestras redes, pero pensamos muy parecido, ¿no? Esa retroalimentación la que también contribuyen los algoritmos de acercarnos de manera complaciente a los que ya piensan como nosotros, contribuye a sentar ese mundo partido en 2, ese mundo de mayor homogeneización y de
polarización. Os traía aquí, lo dejamos si queréis para el debate, cómo de ese mundo también uno de los retos feministas más importantes nace de lo que hoy llamamos manosfera o machosfera y del antifeminismo como pegamento simbólico de los movimientos ultraconservadores y en red. La manosfera se utiliza para describir una red en línea de blogs, foros y comunidades de medios sociales que comparten y promueven ideas, creencias y comportamientos relacionados con la masculinidad desde perspectivas casi siempre antifeministas o misóginas. En ellos estaría activistas por los derechos de los hombres, artistas de la seducción, hombres que siguen su propio camino, célibes involuntarios o antifeministas y tradicionalistas. Pero quiero terminar con no señalando, sino entendiendo. Y para entender a muchas de las personas que, hablando de género y hablando también de masculinidades y de necesidad de nuevas masculinidades, están en esos grupos que os comentaba, es importante hablar de cómo en esa confluencia de espacios de afición y producción tecnológica, vaya, siempre han estado, y qué curiosos, siguen estando, siguen siendo espacios muy masculinizados. Si nos preguntamos por quienes ostentan el poder en el mundo, siguen siendo mayoritariamente hombres, pero quizá algo haya cambiado. Frente a esa imagen del hombre mayor con poder, hoy nos encontramos con hombres también muy jóvenes que han convertido su afición en trabajo. En el contexto tecnológico esto sería una característica. Y es curioso que ellos puedan convertir afición en trabajo cuando en alguno de los testimonios que yo he recibido en los últimos años de mujeres que trabajan en los ámbitos de las humanidades me suelen decir: me llama la atención que llamen afición a mi trabajo. Es decir, aficiones tecnológicas convertidas en trabajos muy bien remunerados y trabajos cargados de horas de estudio y horas de expectativa, de entrenamiento, de experimentación, de trabajo, que siguen considerándose aficiones porque van unidos a una vocación y porque están vinculados a lo cultural y a lo artístico. El ejemplo que os pongo, que os quiero poner para ya casi terminar, casi se alarga, pero es mi única oportunidad de estar aquí en mucho tiempo y os pido disculpas por alargarme unos minutitos. El ejemplo que os pongo para ilustrar esta complejidad es un ejemplo vivenciado, es un ejemplo de alguien que quiso compaginar sus estudios de arte con estudios de ingeniería y que en una sala, en un aula donde había 200 chicos y 2 chicas, algo te anima a dar un paso atrás y bravo por quienes no lo dieron. Pero a mí es un tema que me ha interesado cuando pienso en cómo podemos conseguir que en el ámbito de la producción, ese ámbito que interesaba al género y a la tecnología, haya más mujeres en las ingenierías, en las informáticas, etcétera. Y pienso que tenemos que pensar en lo que no se habla, en cómo el poder tiene que ver, ya lo decía Foucault, tiene que ver también con ese no decir sí o no, sino con ese atravesar a veces silenciosamente las cosas, crear expectativa y crear deseo. Y esto creo que tiene que ver con el ejemplo que os pongo. Este ejemplo que os pongo viene de una experiencia de hace unos años en la que, entrevistando a profesores y profesoras de ingeniería, me comentaban cómo en España, en los años 90, la licenciatura en informática, en la Facultad de Ingeniería de Deusto, pero en otras muchas los porcentajes son muy similares, había un 55% de mujeres matriculadas. En los años 90 estamos hablando, más mujeres que hombres. Pero algo cambió. No cambiaron profesores, no cambió programas, no cambió prácticamente nada relevante. Muchas personas con las que me entrevistaba me decían: solo cambió una palabra. No, no puede ser la palabra. Las palabras no importan tanto. Las palabras no importan tanto. Dicen que nos lo digan a nosotras y a nosotros, que sabemos que las palabras pueden ser sentencias de muerte, ¿no? Lo decía Deleuze y Guattari: las palabras no son la vida, pero las palabras dan órdenes a la vida. Y algo debió ordenar esa palabra, porque
de un 55% cuando se cambió la palabra licenciatura en informática por ingeniería en informática. Ese 55% pasó a un 13%. Al año siguiente pasó a un 26%, pero a los 2 años a un 13%. ¿Qué pasa por la cabeza de una chica que ante licenciatura dice sí, pero ante ingeniería dice no? Yo creo que hasta que no seamos capaces de abordar este tipo de cosas que normalmente no solemos verbalizar y que, por tanto, en nuestras investigaciones pasamos de largo, hasta que no lleguemos a ese conocimiento, no podremos avanzar en las cosas que importan para generar este cambio. Para generar este cambio también necesitamos formas distintas de ver, como la que nos propone Laurie Penny, cuando, lejos de azuzar la confrontación entre esos chicos que se dedican a la tecnología y que vienen casi todos ellos de los videojuegos y del cacharreo, ella de pronto se detiene, se extraña y dice: si vosotros me criticáis y me acosáis en las redes como feminista y tal, y yo os critico también en redes, ¿por qué no podríamos usar la vulnerabilidad como punto de entrada a la empatía? Ella planteaba que muchos de esos chicos con los que ella quería cacharrear y acercarse a la tecnología de otra manera habían sufrido algún tipo de acoso en el instituto o experiencias que les habían hecho sentirse mal, sufrir. Y esa vulnerabilidad podía comunicarse muy bien con el sufrimiento y la vulnerabilidad que ella sentía cuando la habían acosado en redes por ser feminista o por usando su cuerpo borracho en fiestas como herramienta también de acoso. Ese ponernos a conversar de otras maneras, no desde el choque que polariza y favorece la máquina, sino desde la vulnerabilidad que nos permite empatizar, es la que me lleva a la última, la última idea en ese que os comentaba al inicio, en esa erosión de esferas pública y privada que ha acontecido con Internet y que ha interesado al feminismo. Hay algo que hemos normalizado. Humberto Eco lo señala muy bien al identificar cómo, si antropológicamente lo que más nos ha caracterizado es proteger la intimidad, ¿qué está pasando en un mundo de pantallas que ahora no solo no protegemos la intimidad, sino que la exponemos? Una idea que quiero resaltar de la investigación sobre feminismo y cultura digital es que hay que identificar cuándo esa intimidad o privacidad se hace pública desde fuerzas externas, que es la que predomina en el contexto de Internet, fuerzas externas que animan a publica, comparte, cuenta. Cuanto más íntimo, mejor, porque vemos que conseguimos más números. Esto es muy diferente a la intimidad o a la privacidad compartida por el feminismo, que ha sido quizá uno de los puntos de inflexión feminista en las redes, donde se ha demostrado la apropiación de esos instrumentos que tanto criticábamos, desde la publicación de una intimidad que ha sido opresiva, cuando hablamos, por ejemplo, de Me Too, o Ni Una Menos, cuando hablamos de todas las experiencias que han conseguido, a través de la sororidad, unir a muchas personas, a muchas mujeres educadas en el silencio y que de pronto comparten algo íntimo, pero que les duele y que al compartirlo, al contagiarlo, al contagiar ese puedo decirlo, se hace colectivo, se hace comunitario y se hace público. Pienso que ahí es donde está una de las grandes potencias del feminismo. Bueno, veis, os he dicho muchas veces, esta es la última, es el cuento del lobo, no os lo vais a creer, pero efectivamente ya sí que no hay más diabos. Esta es la última en la que he intentado que este bombardeo de ideas que tienen que ver con temas que a mí me han interesado en esta relación género y tecnología en estas 3 últimas décadas, ponerlas en relación con mis últimos libros a través de una analogía que está muy presente especialmente en los últimos. La analogía tecnocapitalismo y patriarcado. Es la misma diapositiva, pero aquí con los retos. Fijaros cómo
El patriarcado se puede definir de muchas maneras, pero quizá una de las más sencillas sería ese sistema de poder tan perverso que ha convertido a las mujeres en agentes mantenedoras de su propia subordinación. Ha hecho sostener el patriarcado en las personas a las que maltrataba, convirtiéndolas en los pilares de un sistema conservador. Ese convertir a los sujetos explotados, oprimidos, en responsables de su explotación es algo que también acontece en el tecnocapitalismo cuando hablamos de autoexplotación. Y me parece que esa analogía entre patriarcado y tecnocapitalismo, esa comparación y esa similitud no es en absoluto inocente, no es en absoluto baladí. ¿Qué reto o cómo se ha posicionado el feminismo frente a esa similitud? Con conciencia, la importancia de la conciencia, tomar conciencia como primer paso, aunque duela, es un malestar bueno, hay malestares buenos, ese malestar que perturba pero que nos lleva a la conciencia. En segundo lugar, en esa comparación, el patriarcado se ha caracterizado también por favorecer la enemistad entre las mujeres. Yo todavía recuerdo y todavía presencio en los pueblos pequeños cómo cuando dos mujeres se juntan a hablar en una esquina ya están chismorreando. El chisme, que desde la antropología es súper valioso porque nos permite entrar a la forma de relacionarse de la cotidianidad, es denostado, es peyorativo cuando se vincula a lo feminizado, de forma que allí donde se unen las mujeres es algo sospechoso, o si incluso se favorece esa cercanía, se aumenta la rivalidad entre ellas, la enemistad entre las mujeres como base del patriarcado. Algo que también existe cuando hablamos de trabajadores en el tecnocapitalismo, porque si os fijáis en el tecnocapitalismo, del que yo hablo mucho en mis últimos libros, se caracteriza también por ese énfasis capitalista en el yo que todo lo puede, en un yo que la comunidad la dejamos en un segundo plano o la difuminamos porque es el yo el protagonista y es el yo me busco la vida. ¿Y los demás qué? Que se busquen su vida. Ese tipo de lectura insolidaria y no comunitaria, que no cuida ni ama lo público. Ese individualismo se materializa en ver a los iguales, a los que fueron compañeros de universidad, a los amigos, verlos como rivales. ¿Y por qué? Porque el tecnocapitalismo convierte la vida en un concurso permanente. Siempre estamos compitiendo, concursando, siempre estamos siendo evaluados. ¿Cuál es la lectura que nos puede enseñar el feminismo para estos retos que tenemos ahora en ese ámbito del tecnocapitalismo? La sororidad, la alianza. En la sororidad entre mujeres habla de alianza entre mujeres, pero la alianza entre iguales, la alianza entre trabajadores. Otra similitud habla del aislamiento en la esfera doméstica, que ha caracterizado también el patriarcado. El patriarcado animaba a las mujeres a ser las reinas de su casa, a ser los ángeles del hogar, a estar en ese espacio donde todos tenían espacio y no siempre las mujeres tenían espacio propio, ni tiempo propio, porque el tiempo era ocupado por las tareas de los cuidados, que son tareas de los que nunca descansan. Ese aislamiento ahora también acontece en el individualismo productivo frente a las pantallas. Y aquí el feminismo también nos enseña como estrategia posible la alianza. Otra similitud sería la legitimación del capital afectivo como pago. Antes se hablaba de cómo hay trabajos que nos dicen ya estás pagada con la satisfacción de hacer lo que te gusta. Esto lo heredamos no solamente de los trabajos creativos, sino de los trabajos afectivos y feminizados. A las mujeres siempre les han dicho ya estás pagada con el amor que recibes, o ellas mismas lo dicen, yo ya estoy pagada con el amor que recibo de mi familia. Ese pago afectivo que pasaba de largo sobre ese trabajo no considerado empleo, aunque supusiera un trabajo de producción de bienes y de producción de servicios.
En el contexto artístico y creativo del tecnocapitalismo también se legitima el pago con capital simbólico como suficiente. Esa reivindicación del feminismo respecto a los trabajos de los cuidados y los trabajos domésticos es una reivindicación que también está empezando a emerger en el ámbito de los trabajadores culturales del tecnocapitalismo. Y por último, la presión de agrado. De esto que somos todas y todos, podríamos decir, estamos en ello, porque es muy difícil superar. Simone Weil y otras feministas lo hablaban muy bien al afirmar que es quizá lo más difícil de resistir, porque tiene que ver con los vínculos con los otros, esa tendencia a decir sí. Sí por defecto, esa dificultad para decir no, porque pensamos que eso va a romper vínculos. Claro que eso rompe vínculos, claro que pensamos que eso puede romper vínculos, pero cuando pasamos del yo al nosotras o del yo al nosotros, hay complicidad en las otras y en los otros, de forma que ese no es entendido y es contextualizado. Esto también acontece, esa presión de agrado en los contextos del tecnocapitalismo de los que os hablaba, y la forma en la que el feminismo se enfrenta a esta dificultad no es solamente la alianza, la sororidad y la conciencia. Yo creo que las que hemos dicho antes se solapan y se suman en esta, sino que ella también suma algo que me parece esencial, que es la imaginación y a través del desvío. El desvío es una palabra que a mí me gusta especialmente porque es una de las maneras en las que algunos filósofos hablan de la esperanza. La esperanza como el desvío frente a lo siempre igual. Si lo que estamos criticando en este contexto en el que hablamos de género y cultura tecnológica y de romper la desigualdad, lo que criticamos cuando hablamos de romper la desigualdad es romper esos bucles que repiten o corren el riesgo de repetir lo siempre igual, camuflado de formas distintas, pero lo siempre igual. Para romperlo siempre igual está ese desvío. Ese desvío a veces es la conciencia que crea contagio, pero a menudo también es la conciencia que necesita imaginación, que necesita hacer algo distinto para cambiar las cosas y para saber que tenemos que permitirnos el reto de experimentar, probar e incluso lograr eso tan importante de equivocarnos y de aprender de esas equivocaciones. Bueno, no sé si ha sido una equivocación el llegar hasta el final abusando un poquito más de vuestro tiempo, pero os quería compartir esto porque para mí era importante y podemos seguir hablando, si ahora tenemos tiempo aquí, si no, a través de Internet. Mi contacto es muy accesible para quienes quieran compartir experiencias, testimonios y hablar también por escrito, que es una maravillosa y política forma también de hablar. Muchas gracias. ¿Sí? Tenemos un poquito de tiempo, un par de preguntas, no mucho más porque Remedios se tiene que marchar, pero sí. Por mí, el lugar que nos acoge y nos arropa nos permite y lo que... Muy bien, pues levantamos la mano y os pasamos el micro para que se pueda escuchar. Allí al fondo. Gracias. Sí, claro que sí. Y cuando estés lista te hago la pregunta. Aquí estoy. Hola. Muchas gracias por la presentación, me parece muy interesante. Tengo que confesar que no conocía muchos de los conceptos que has manejado. Me llama la atención lo que has propuesto como esa dualidad de presentación y representación. Ahora bien, una pregunta para tu consideración. Ponías como ejemplo de representación Instagram con la estetización, o sea, ese sería el canon moderno, y el de representación al típico podcaster
que habla simplemente porque yo digo como soy, etcétera, ¿no? Tal como tú lo has descrito. Pero ¿no es eso también otro canon? Es decir, no hay diferentes cánones, unos para promover una determinada imagen estética bella, pero hay otros cánones que proponen otras imágenes que no se basan en la estética, pero que tienen un atractivo que hace que la gente les siga, y ese es el polo de atracción de estos podcasters, o como queramos llamarlos, ¿no? Desde ese punto de vista también sería otro espacio representativo, se está representando otro juego de valores, ¿no? Serían más bien dos polos de del mismo fenómeno. ¿Qué piensas de esta idea? Gracias. Sí, mil gracias por la apreciación, porque efectivamente tiene muchas perspectivas posibles esto a lo que he apuntado. En principio, para mí, cuando lo planteo como una de las hipótesis que estamos trabajando en el grupo de investigación desde el trabajo de campo en redes sociales, en las que observamos, hacemos recogemos historias de vida y hacemos trabajo etnográfico en Instagram, en Twitch, en Telegram y en Twitter. Y claro, los abordajes pueden ser distintos. Para mí, esta fue una suerte de tentativa que me permitía enlazar algo que antropológicamente se ve muy claro en distintas culturas, incluida la nuestra, y en distintas épocas de distintas culturas, o sea, una diferenciación entre formas de representación y formas de presentación, en la que en un caso el cuerpo, digamos, el punto de partida parte de cómo se presenta y cómo se representa el cuerpo. El cuerpo abyecto necesita esa presentación, esa exhibición directa, y el cuerpo representado se apoya en el canon. Ese cuerpo representado, estoy de acuerdo contigo con que ambos podrían ser en gran medida también vistos como cuerpos representados o sujetos representados desde el punto de vista del canon de belleza en un caso, y desde el punto de vista de una representación también idealizada, porque aquí sí que me parecía interesante el cambio que tiene lo abyecto en esa exposición. Es una abyección que genera también, que seduce y que genera seguimiento. Y que por tanto nos podría hacer ver, por un lado, como dos formas de representación, una que sigue la historia, o sea, que enlaza y encaja perfectamente con lo que siempre ha sido, y que desde una perspectiva de género lo que sí hace es amplificar el poder que tiene ese canon y esa estetización estereotipada, especialmente para las mujeres. O sea, es una amplificación negativa, creo, para las mujeres, en cuanto que no solo las vincula a lo que tradicionalmente se las ha orientado, a la belleza, a la imagen, a la estetización, sino que lo amplifica con esa escala que permite la red. Y en el caso de esta lectura que yo planteaba con cierta, más de una manera creativa, que habiendo llegado a conclusiones claras, porque estamos en esa fase de la investigación en la que nos gusta basarnos más en lo que en la etnografía llamaríamos enfoque sémic, no tanto en categorías que proyectamos, sino que eso puede ser un punto de partida, sino que ahora sean las investigaciones que estamos siguiendo las que nos digan qué está pasando. Pero digamos que la hipótesis primera diferenciaba también la imagen estática, la fotografía, como parte de esa representación más habitual, frente al vídeo, y sobre todo el vídeo en directo,
estoy aquí ahora hablando, y en ese estoy aquí ahora hablando, da igual como estoy, es más difícil postproducir, y en la imagen Canon sí que hay una postproducción bastante habitual. En el vídeo en directo se pueden utilizar efectos, pero la belleza no es una cuestión que suela primar. Quizá en algunos streamers que hablan de belleza igual sí, pero la mayoritaria, la que viene de la conversión de muchos videojugadores en agentes de opinión, que es la que más nos interesaba, porque es la que nos permite también seguir la pista de lo que pasa en contextos como forocoches, de lo que pasa también en contextos que después se hacen especialmente masculinizados y afines a esa manosfera que os comentaba antes. Ahí la característica es un vídeo en directo donde la seña de identidad es hablar sin tapujos, hablar lo que nos pasa por la cabeza, ¿no? O hablar sin... Da igual que empaticemos, da igual, no pedimos vamos a ver qué han podido pensar, sino que es más esa dinámica del exabrupto, de la rapidez, de la aceleración, de una serie de elementos que favorecen esa idea de esa otra idea que igual necesitamos teorizar, y tu pregunta me anima también a ir teorizando sobre ella, de una abyección del discurso, ¿no? No tanto de un cuerpo abyecto, sino de un discurso abyecto. Pero sí creo que te agradezco esa reflexión, porque nos permite ver que es algo complejo. Digamos que yo os he propuesto un punto de partida a partir de una lectura antropológica que se repite, pero que aquí se hace mucho más compleja, que nos permite ver muchas más aristas y también identificar posibles derivas de esa diferenciación, porque aunque en Twitch encontramos, en Instagram encontramos chicos y chicas, los porcentajes suelen ser muy similares, aunque en España son mayores de chicas, pero sí que el uso de Instagram para la imagen propia está muy feminizado. En Twitch, sin embargo, es un contexto mucho más masculinizado. Ahí sí que encontramos una clara lectura de género. Seguimos en ello, ¿no? Seguimos investigando en ello. Bueno, muchas gracias ante todo por esta maravillosa exposición. Yo quería partir de esa dinámica que has establecido entre el tema del tecnocapitalismo apoyado o fundamentado en el paternalismo versus a un feminismo que, digamos, da las herramientas para reaccionar. Y si bien me parece apropiado, y está fuera de duda mi posición también feminista, yo creo que a veces poner solamente el foco en esta dualidad nos hace que una realidad que es mucho más compleja, que tiene muchas más dimensiones, de pronto pasan desapercibidas. Por ejemplo, el hecho de que quizá mismo ni malintencionadamente el mundo de los medios, de la inteligencia artificial, nos está casi robando el tiempo. Estamos constantemente agobiados porque tenemos que responder a nuevas formas de tecnología. Yo estoy en la universidad y nos cambian cada año ahora las plataformas. Entonces, claro, yo soy de humanidades, soy de filosofía, porque tengo que estar perdiendo mi tiempo, vamos a decirlo así, o todo el mundo perdiendo el tiempo, nos coloniza el tiempo libre. Entonces, hay un montón de aspectos que quizás ni siquiera es intencional. Hay una parte del tecnocapitalismo, absolutamente, pero no es lo único. Y mismo cuando hablé con un experto la otra vez, me decía, no hay una persona como hay un Putin, un Netanyahu que está haciendo el mal ahí. Acá nadie sabe quién es, pero todos estamos respondiendo a ese mismo patrón y se nos está yendo la vida y estamos perdiendo nuestro tiempo, que es el capital más valioso que tenemos. Entonces la pregunta es, está bien, el feminismo va a neutralizar o va a dar herramientas de sororidad, etcétera, para el problema concreto del patriarcado o ciertas demandas, y sabemos todo lo que pasa en Internet. Pero para los otros aspectos en esa complejidad, como si fuera
digamos, un Photoshop en las otras capas, cómo reaccionamos y cómo estamos advertidos de que está pasando todo esto. Porque en realidad estamos con un nivel, incluso los medios de comunicación, con un nivel mucho más bajo a nivel de pensamiento crítico que el que teníamos hace 10, 20 o 30 años, con todas las facilidades tecnológicas. Entonces, es decir, no estamos yendo a mejor, estamos yendo a peor y no nos damos cuenta. Muchas gracias. No te puedes imaginar lo importante que es esta pregunta para mí, porque queriendo hablar de las cosas que he hablado, me quedo con muchas ganas de hablar de las cosas en las que estoy pensando en los últimos tiempos, que son justamente estas, que son justamente de las que trata el informe. El informe de trabajo intelectual y tristeza burocrática habla especialmente del tiempo. Habla especialmente del tiempo y de algo que tú has dicho con otras palabras, pero que yo he entendido, corrígeme si me equivoco, que apuntan a lo que más nos importa, que es dar sentido y valor a nuestro trabajo, cuando vemos que la mayor parte de nuestro tiempo se nos va en tareas, en requerimientos, en gran medida requerimientos derivados de la tecnología, que no ha venido a ayudarnos y que no nos está dando ni mucho menos más tiempo. Muy al contrario, lo que nos encontramos es una multiplicación de tareas, un tipo de trabajo que se desdibuja con la vida, generando una suerte de vidas trabajo en la que es muy difícil diferenciar una y otra, porque llegamos a casa y seguimos trabajando. Y ahí también hay una analogía con lo que el patriarcado ha generado en torno a las mujeres, porque ese desdibujamiento de vidas y trabajos es casi una descripción de lo que quienes han trabajado en el hogar han vivido, porque nunca descansaban. No se puede descansar del cuidado de los otros. Es algo que absorbe tu energía plenamente. Pero retomando esta idea que tú comentas en relación a esa preocupación por algo que caracteriza la época actual, que tiene que ver con la sensación de aplazar lo que importa, de aplazar la vida, esta idea de cuando consiga vivienda, cuando tenga un trabajo estable, cuando me jubile, ese aplazamiento de la vida, porque el tiempo lo ocupa todo y el trabajo lo ocupa todo, y el trabajo lo ocupa todo en gran medida por esa tecnología que ha convertido una palabra también muy perversamente utilizada, autogestión. Nos ha hablado de autogestión como algo emancipador, como algo que nos permitía flexibilizar y organizar los tiempos. Sin embargo, nuestra cotidianidad nos demuestra que eso se materializa en muchas más cargas en las que tenemos que hacer trabajos que antes hacían personas y que ahora hacemos nosotros con la ayuda o a pesar de las bases de datos y de las máquinas que utilizamos. Yo creo que tanto la autogestión perversamente entendida como la idea también de un teletrabajo que ha venido a recordarnos y a plantearnos que podemos elegir el lugar donde trabajamos, pero que nos ha tomado el pelo en relación al tiempo, porque no elegimos cuándo. El cuándo es todo el tiempo, porque hablamos de trabajos que no terminan, especialmente cuando nos referimos a esos trabajos que parten de una motivación, de un querer hacer bien las cosas, pero ese querer hacer bien las cosas se va comiendo el tiempo. Podemos pasar mañanas enteras contestando correo, haciendo gestiones, de forma que lo que nos ata a nuestro trabajo lo aplazamos a las vacaciones o a los fines de semana y nos quedamos sin descanso, porque algo sí tenemos claro: no queremos renunciar a eso que realmente nos motiva y nos trajo aquí, a esos trabajos académicos, culturales, creativos, intelectuales. Y ese desafecto, no sé qué palabra empleabas, que me ha punzado en cierta forma, ese desafecto con lo que hacemos es algo terrible, y es algo con lo que yo creo que tenemos que reivindicar. Yo he escrito este libro por pura necesidad y por la necesidad de que sabiendo que hay otras personas que están como yo, podamos hacer
cosas para cambiarlo, porque hacer cosas para cambiarlo implica luchar, por ejemplo, por una reducción de la jornada laboral, bien, pero no quedarnos ahí, porque implica limpiar los tiempos de tareas basura, porque llenamos gran parte de nuestros tiempos de maldita burocracia, de burocracias, trabajos administrativos que cuando yo lo leo en los testimonios que recibo hablan con verdadero dolor. Hablan del llanto, de lo mucho que han llorado, que hemos llorado frente a esa gran cantidad de tareas que a veces tenemos que hacer para justificar, por ejemplo, 100 euros. Nos han pagado 100 euros y hemos dedicado horas y horas a la maldita aplicación. Y ahí una reflexión añadida a esto que comentas. Esta dificultad de los tiempos, que parece que la tienen todos los trabajadores en el contexto tecnocapitalista, no. En el contexto tecnocapitalista hay diferencias y el que yo más he observado, el contexto de trabajadores creativos, académicos e intelectuales, tenemos el problema de que todo se carga en las espaldas del uno mismo. Y esto, recordando a la propia presidenta del CSIC, lo comentaba hace unos meses, nos comentaba cómo visitando ella algunas instalaciones de investigación de áreas de las ciencias que llamamos ciencias puras, encontrar investigadores que podían dedicarse a su trabajo porque había especialistas en cada una de las cuestiones que tenían que usar en su laboratorio. En la lente 1 había un especialista, en la lente 2 otro especialista. No era textualmente como os cuento, pero en el fondo hablaba de cómo hay una ayuda humana al trabajo de investigación de determinadas personas. Sin embargo, en las ciencias sociales y en las humanidades no solamente son contextos precarizados, no solamente son contextos precarizados y feminizados, sino son contextos en los que tenemos que cargar con ese trabajo añadido que corre el riesgo de matar lo que amamos, lo que nos trajo aquí. Y no podemos permitirlo porque en ese corazón del trabajo humanístico, del trabajo cultural, es donde descansa también la potencia crítica, la posibilidad de hacer de generar ese contrapeso. Este es el lugar donde habitan esas sombras, esas contradicciones, esto con lo que tú comenzabas, esa complejidad. Claro que sí, en una charla siempre se tiende a simplificar algunos conceptos y siempre tenemos que insistir en que aquello de lo que hablamos debe entenderse en el marco de la complejidad que requiere, pero esa complejidad que necesitamos, sobre la que trabajamos, que habla de la inclusión de contradicciones, que habla de la importancia del tiempo lento y del tiempo vacío para la imaginación y del tiempo lento para esas cosas que importan porque requieren profundidad, son las que están también en ese corazón de estos trabajos humanísticos o del ámbito de la investigación y de la cultura, que son los más vapuleados porque siempre han sido puestos en ese lado o en ese lugar de lo que menos importa, ¿no? Cuando todo está en riesgo. Antes hacías un guiño a la inutilidad, a esa, entre comillas, inutilidad de los trabajos creativos. Para mí la similitud entre esta potencia y este maltrato tiene mucho que ver con el feminismo y os lo digo incluso en un momento donde mi reflexión está en proceso. No he concluido nada, estoy pensando en ello y creo que es interesante que comparto estos pensamientos en voz alta para hacerlo también conjuntamente. Creo que hay potencia en ese paralelismo, en ponerlos a conversar, no porque sean dos, es verdad, yo siempre que hablo de dos procuro introducir un tercer elemento, pero en este caso las similitudes que existen entre ambos a mí me hacen pensar, y es una idea que desarrollo en Frágiles, cómo las lógicas que predominan en ese tecnocapitalismo de la hiperproductividad, de la rivalidad, de la competitividad, tiene algo de lógica bélica. Es la lógica bélica que vemos en las redes de uno frente a otro, de ver al otro como un rival o como un enemigo.
Y creo que frente a esas lógicas bélicas ya toca que podamos permitirnos experimentar como humanos otro tipo de lógicas, como las lógicas que nacen de lo que observamos en el cuidado y en las mujeres. El cuidado, cuando ponemos en el centro el cuidado, hablamos de un tipo de relación que no pide matar al inconforme o matar al distinto, ¿no? Sino que parte de cuidar al distinto. En la pandemia se vio muy claramente cuando predominaban muchos discursos bélicos de hay que acabar con el virus, matar, guerra, ¿no? Era todo como un discurso muy bélico. Y recuerdo que hablando con enfermeras me decían, en la salud y también en los cuidados en casa sabemos que es muy difícil matar lo que nos perturba o matar lo que nos hace daño, que la gran parte de las veces tenemos que aprender a vivir con, o sea, a vivir entre diferentes, a cuidar en la enfermedad. Aprender de esas lógicas, no para seguirlas al extremo, sino para inspirarnos en formas distintas de relacionarnos que puedan por fin poner en valor la centralidad de la vida y por tanto la centralidad de los tiempos. Porque, y termino con ese énfasis que hacías hacia la importancia del tiempo. Yo diría que yo tengo 50 años de vida, que son 50 años de tiempo. Y cuando he cumplido los 50 años me he dado cuenta, ostras, paso la mayor parte de mi vida trabajando y aplazando las cosas que querría hacer a cuando me jubile. Y esas dinámicas son las que más se favorecen hoy en día, con lo cual creo que estamos viviendo una revolución de esa reivindicación, porque estamos siendo muchas las personas que sentimos ese dolor y que igual no sabemos todavía cómo materializar las soluciones. Pero volviendo a donde comenzaba, sí que sabemos lo que no queremos, y lo que no queremos es esto. O sea, que ese no, ya hay que empezar a decirlo no esto, y sí a probar formas distintas.